El grito cortó el aire seco del amanecer como una herida abierta. No fue un grito de miedo solamente, sino de todo lo que pesa cuando el mundo se vuelve demasiado grande para un corazón joven. Fácil duele, pensó ella mientras el eco rebotaba en las piedras rojizas del valle. A unos pasos, el apache se quedó inmóvil como si el tiempo le hubiera clavado los pies a la tierra. Luego, sin levantar la voz, como quien sabe que la calma puede salvar vidas, respondió que sería rápido. Y en ese instante, nadie imaginó que aquel momento, tan breve y tenso como un parpadeo, cambiaría el destino de todos. Ella se llamaba Alma. Había crecido sin nombre para el mundo, apenas un murmullo en una casa donde el silencio era la regla y la ternura una excepción. La llamaban virgen no solo por la inocencia de su cuerpo, sino por la manera intacta en que miraba la vida, como si aún creyera que el dolor tenía sentido y que la bondad podía volver. Había aprendido a resistir en silencio, a apretar los dientes cuando la vida parecía empujarla contra la pared. El valle era su refugio y su cárcel, el polvo se le metía en los pulmones y, aún así, era el único lugar donde sentía que pertenecía. El apache se llamaba Taza. No llevaba plumas ni leyendas colgándole del cuello, llevaba cicatrices. Cicatrices de guerras ajenas, de promesas rotas, de caminos largos recorridos con los pies heridos. Había visto demasiadas muertes para creer en finales felices, pero aún guardaba un respeto profundo por la vida. Era sanador por necesidad, no por oficio. Cuando los hombres caen y nadie más queda, alguien tiene que aprender a cerrar heridas con lo que haya a mano. El destino los juntó una mañana que parecía igual a todas. Alma buscaba agua en el arroyo cuando escuchó un gemido bajo, casi animal. Siguió el sonido y lo encontró desplomado entre las rocas con la respiración corta y una herida abierta que manchaba la tierra. El miedo quiso hacerla huir, pero algo más fuerte la detuvo. Tal vez fue la forma en que los ojos de Taza, cansados y firmes, la miraron sin pedir nada. Tal vez fue el recuerdo de tantas veces que nadie acudió cuando ella lo necesitó. Arrastrarlo hasta la sombra fue un acto de pura voluntad. Cada metro pesaba como un año de su vida. Mientras lo hacía, Alma sentía el temblor en las manos y una pregunta insistente: ¿por qué ayudar a alguien que podría traer problemas? No había respuesta clara, solo la certeza de que si no lo hacía, algo dentro de ella se rompería para siempre. El dolor no tardó en llegar. La herida estaba mal, infectada, y la fiebre subía. Alma no sabía curar, apenas había visto cómo se limpiaban cortes pequeños. El apache, con voz baja, le explicó lo necesario. Cada palabra era una carga, cada indicación un paso hacia lo desconocido. Fácil duele, se le escapó cuando vio la profundidad del daño y comprendió que tendría que hacer algo que jamás había imaginado. El miedo se mezcló con una vergüenza antigua, esa que le habían enseñado a sentir por no saber, por no ser suficiente. Taza se congeló al escucharla. No porque dudara de ella, sino porque entendía el peso de lo que estaba por hacer. Le habló despacio como quien ofrece una cuerda a alguien que se ahoga. Le dijo que sería rápido no para minimizar el dolor, sino para darle valor. Porque a veces, saber que algo terminará pronto es lo único que nos permite empezar. Las horas siguientes se volvieron una secuencia de respiraciones contenidas, sudor y silencios largos. Alma aprendió a mirar sin apartar la vista, a sostener la mano firme cuando el impulso era soltar. Aprendió que el dolor no siempre es enemigo, que a veces es el precio de salvar lo que importa. Y en ese aprendizaje, algo en ella cambió. No fue de golpe, fue como una grieta por donde entró la luz. La fiebre cedió. Al caer la noche, Taza sobrevivió. Alma se dejó caer junto a la pared de roca y lloró sin ruido, con un llanto que limpiaba más que el agua. Por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo que nadie le había pedido, algo que nació de su decisión. Esa noche durmieron bajo el mismo cielo, separados por el cansancio y unidos por una experiencia que no se puede explicar con palabras simples. Los días siguientes trajeron conversaciones cortas, miradas largas. Taza no hablaba de su pasado con facilidad, pero Alma entendía lo suficiente. Había perdido a su gente, no solo por la violencia, sino por el olvido.
Se había quedado solo porque decidió no odiar. Alma le contó poco de sí misma, no sabía cómo ponerle nombre a su tristeza. Él no insistió. A veces, escuchar sin preguntar es la forma más honesta de compañía. Pero el mundo no se detiene para quienes sanan. Un grupo de hombres apareció buscando al Apache. No venían con buenas intenciones. El valle se tensó como una cuerda a punto de romperse. Alma sintió el miedo volver, ese miedo antiguo que le decía que siempre hay un precio por ayudar. Taza quiso irse para no ponerla en peligro. Ella se negó con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Por primera vez, no eligió huir. La noche de la confrontación fue larga. No hubo grandes gestos heroicos, solo decisiones difíciles. Alma tuvo que hablar cuando siempre había callado. Tuvo que decir la verdad con la voz temblorosa, sabiendo que la verdad puede costar caro. Taza tuvo que confiar, algo que había dejado de hacer hacía años. El conflicto se resolvió no por la fuerza, sino por la humanidad que ambos defendieron, incluso cuando parecía inútil. Cuando los hombres se fueron, el valle quedó en silencio otra vez. Pero ya no era el mismo. Alma tampoco. Entendió que la virginidad de la que hablaban no era una ausencia, sino una posibilidad. No se pierde por enfrentar el dolor, se pierde por negar la vida. Taza, por su parte, encontró en ella una razón para quedarse un poco más en el mundo, para enseñar lo que sabía y aprender lo que había olvidado. El tiempo pasó. Alma aprendió a curar de verdad, a escuchar el cuerpo y el alma. Ayudó a otros, no como salvadora, sino como igual. Cada herida cerrada era un recordatorio de aquella mañana en que el miedo casi la vence. Taza se convirtió en parte del paisaje, un hombre discreto que hacía lo necesario y se iba cuando ya no hacía falta. Entre ellos no hubo promesas grandilocuentes, solo respeto y gratitud. Un día, Taza partió. No porque huyera, sino porque entendió que su tarea allí había terminado. Alma lo vio alejarse con una calma nueva. No sintió abandono, sino continuidad. Sabía que lo que había recibido no se pierde con la distancia. Se queda, se transforma, se multiplica. Años después, cuando alguien del pueblo enfrentaba una decisión difícil, buscaban a Alma. Ella escuchaba y, a veces, repetía aquellas palabras que la sostuvieron cuando todo parecía imposible. No para minimizar el dolor, sino para recordar que incluso lo más duro puede ser atravesado con dignidad. Decía que sería rápido no en tiempo, sino en aprendizaje, porque el verdadero cambio ocurre en un instante cuando decidimos no darnos la espalda. Esta historia no trata de héroes perfectos ni de finales sin cicatrices. Trata de personas comunes enfrentadas a momentos extraordinarios. Trata de cómo el dolor, cuando se enfrenta con honestidad, puede convertirse en puente. Trata de cómo una joven que creía no tener nada descubrió que tenía lo más importante, la capacidad de elegir. Si llegaste hasta aquí, quizás sea porque algo de esta historia tocó una fibra en ti. Tal vez recuerdes un momento en que el miedo te gritó y tuviste que decidir si avanzar o retroceder. Ojalá estas palabras te acompañen cuando vuelvas a encontrarte en ese cruce. Y si esta historia te hizo sentir, reflexionar o sanar un poco, te invito a darle like al vídeo, dejar un comentario y suscribirte al canal. Aquí seguimos contando relatos que inspiran, que duelen y que, al final, nos recuerdan que siempre podemos transformarnos.